enumera. Estoy poniendo los datos directos. Y una vez que haces la captura, entonces vamos a hacer el resumen. Identificamos la variable con la que estamos trabajando, que es el peso en onzas de los tumores. Esa es mi variable. Es muy importante que identifiques la variable. ¿Qué significan estas cantidades? Entonces, esta variable la vamos a clasificar y es una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué es discreta? Porque está en enteros. Si te fijas, dice 63 onzas, 43 onzas, 25 onzas, 74 onzas. No tiene decimales. Por eso es cuantitativa discreta. Esto es muy importante porque depende del tipo de variable. Va a depender el tipo de gráfica que debes de utilizar. Para llevar una relación con la cantidad de datos que capturaste, porque esta muestra cada vez va a crecer más. Entonces, vamos a utilizar la función contar para ver si es cierto que capturé 57 datos. Esto es importante porque en ocasiones nos dan 100 datos, 150 datos y ya nos aburrimos de estar capturando o nos distraemos por alguna razón y resulta que capturamos 74, 99 y como nosotros creemos que son los 100 que nos pidieron, creemos que eso es correcto. Entonces vamos a verificar que sea la cantidad. Voy a acá arriba en donde está sumatoria, en la flechita de enseguida, me va a abrir las funciones y como ya la he utilizado antes, voy a la función contar. Contar me pide el rango que voy a leer y me lo pone entre paréntesis. Señalo desde la primera celda hasta la última celda que capturé en forma de rectángulo. Debe de ser, en mi caso donde yo tengo capturado los datos, desde B5, 2 puntos, hasta E19. En ese rango, en ese rectángulo, tengo capturado yo mis datos y me está respondiendo correctamente, que son 57 tumores. Es importante ir interpretando, Ahora, quiero que ella busque el menor peso de todos ellos. Eso lo va a hacer utilizando la función min, la función mínimo. Otra vez me pide el rango de todos esos datos. Lo señalo con el mouse extendiéndome desde B5 hasta E19. Y me contesta que el peso mínimo en onzas es que ella encontró capturado es de 12 onzas. El peso máximo en onzas, otra vez, podemos escribirlo, podemos escribirlo desde B5, 2 puntos, hasta E19, es de 79 onzas. Eso lo voy a obtener la diferencia entre el máximo y el mínimo. Se llama rango. ¿Ok? Voy a anotarte aquí la operación. Entonces, vamos a calcular la resta del máximo menos el mínimo. ¿Ok? Y va a ser la R. Entonces, empiezo con el igual para capturar. Le doy clic al máximo y le resto el mínimo. Y tenemos una diferencia en onzas de 67 onzas. Como entre el
entre el tumor más pesado y el tumor menos pesado hubo una diferencia de 67 onzas. Ok, entonces necesito agrupar estos datos y lo que tengo que hacer es crear la distribución de frecuencias, que son estos renglones que tengo aquí de esta tabla, y para eso necesito hacerlo un número que no sea menor de 5 y un número que no sea mayor de 15. Si hago 3 renglones nada más, va a estar demasiado resumida la información. Por eso es no menos de 5. Si hago 20 renglones, aunque la hoja electrónica lo va a calcular por nosotros no estamos resumiendo adecuadamente la información. Entonces, para realizar esta operación, 1 más 3.322 por el logaritmo base 10 de n, que es lo que nos pide, si se fijan, es lo que nos pide la ley de Sturges según su libro de texto. Entonces, voy a empezar con el igual. Voy a escribir 1 más 3 punto. Aquí estoy segura si es el punto o es la coma. A veces no me lo acepta. 322 por, multiplicamos con un asterisco, el logaritmo base 10, escogemos de los logaritmos que nos ofrece el base 10 y señalo la celda del n, que es 57, y cierro paréntesis. Vamos a ver si me acepta el punto, si me lo aceptó. Y me dice que aproximadamente debo de construir 6.8 renglones. Como no puedo construir casi una clase más, entonces lo voy a redondear a 7. 7 clases. Es lo que me indica el número K. ¿Cuántos renglones va a tener mi distribución? Y la amplitud de esas clases, la vamos a calcular dividiendo la R sobre la K calculada. Y eso va a ser igual a, empezamos con el igual, clic en la R, en el cálculo de la R, vamos a dividir sobre el 7. Y me dice que voy a tener 9.57 de ancho. En esta ocasión vamos a utilizar el 9, que es lo que está haciendo su libro de texto, ¿ok? Lo que está haciendo es creando amplitud de 9. ¿Por qué? Porque estos valores son orientativos, son como unas guías, pero no son tan estrictas, ¿ok? Puede ser alrededor de 6.8, el 7 está alrededor del 6.8 y alrededor del 9.57, y el 9 pues está cercano. Por eso se está redondeando, y son enteros porque me estoy refiriendo a renglones y columnas. Voy a construir entonces una tabla con 7 renglones que corresponde al número K, y ahorita te voy a decir dónde voy a utilizar este 9 que está aquí. Para empezar con esta distribución de frecuencias, el libro de texto no empieza exactamente en el mínimo, empieza cerca del mínimo, empieza en el 10. En el 10. El límite inferior de la primer clase. Luego, para calcular el límite superior de la primer clase, le voy a dar igual, clic en el límite inferior y le voy a sumar este 9 que acabamos de calcular, que es la W. Para eso se usa la W, ¿ok? Para crear el límite superior. Y lo acepto con un Enter. Entonces tengo en la primer clase, tengo los tumores que tengan desde un peso de 10 onzas hasta un peso de 19 onzas. Ahí voy a tener
voy a acumular ahí los tumores. Para construir el segundo límite, aquí es donde quiero que le pongan mucha atención. Voy a sumarle al límite superior de la primer clase, le voy a sumar 1 onza. ¿Por qué le voy a sumar 1 onza? Para que no termine exactamente, empiece y termine en el mismo valor, para que logren diferenciar ustedes dónde van a acumular, dónde van a hacer todas las rayitas que normalmente hacen. ¿Y por qué es 1 onza? Porque nuestra variable tiene esa precisión, nuestra variable tiene precisión de enteros. 49, 38, 42 son onzas, no tiene décimas ni centésimas, ¿ok? Son enteros, ya habíamos dicho que es variable discreta. Entonces, ojo con este 1, porque eso en otros problemas va a cambiar. Entonces, 19 más 1, 20, vuelvo a utilizar el límite inferior más W, que es el 9. Antes de continuar, voy a hacer la copia de estas dos celdas y este 13, que es el renglón donde se encuentra capturado en la columna I, y el renglón 13 se encuentra capturada la amplitud, la voy a fijar porque no quiero que cambie, y la fijo con un signo de pesos. Entonces, como voy a copiar esa operación, quiero que siempre le esté sumando 9. Si la copiara y no estuviera fija la celda, en la siguiente le va a sumar 0, mira, porque en la siguiente celda está el 0. O sea, no hay nada capturado. Entonces, no quiero que le sume 0, quiero que le sume 9. Ok, entonces la acepto con un Enter. Voy a tomar esas dos celdas y las voy a copiar para el resto de las celdas y ella me lo calcula automáticamente, porque yo le di esa instrucción. Entonces, de esa manera hacemos las clases. Ahora, voy a calcular frecuencias. ¿Qué son las frecuencias? Son las rayitas. Estas rayitas. Quiere decir, voy a ir a contar cuántos tumores estaban entre 10 y 19. Ella hizo 5 rayitas, ¿ok? Entre el 20 y el 29 encontró 19 rayitas. Estas rayitas sería lo que ustedes estarían haciendo si estuvieran trabajando a pie, si estuvieran trabajando a mano. Si te fijas, dejé una columna vacía para la marca de clase, que ahorita me voy a regresar a calcularla. Entonces, quiero utilizar la función frecuencia de la hoja electrónica. Voy a entrar a las funciones, voy a entrar a todas las funciones y voy a buscar en la F, están ordenadas alfabéticamente, la función frecuencia. La función frecuencia, para que trabaje, me va a pedir el grupo donde tengo capturados los datos, ¿sí? Todo el rango donde tengo capturados los datos. Entonces, me voy a extender desde el primer dato hasta el último dato. Luego voy a separar con punto y coma y me va a pedir los límites superiores, donde tengo capturados los límites superiores, ¿ok? Entonces, la función quedó así. Igual frecuencia desde B5 hasta E19, punto y coma, y 16, 2 puntos y 22, que es donde tengo los límites superiores. Para eso los construimos. Y cerro paréntesis y la aceptamos con un Enter. Y se capturan automáticamente. Si se fijan, me está dando el 5 de la primer clase, el 19 de la segunda clase, 10 de la tercera clase,
13 de la cuarta clase, 4 de la quinta clase, 4 de la sexta y 2 de la séptima. Aquí les voy a encargar que no me borren este 0, que lo dejen ahí. Ella calcula datos fuera de la distribución, pero nosotros distribuimos bien, o sea, hicimos bien los límites, por eso me está dando 0. Entonces me voy a colocar una celda abajo y voy a poner el rótulo suma de frecuencias absolutas. Absolutas, esto debe de ser igual a n, el tamaño de la muestra. Entonces, voy a sumar todas las frecuencias para ver si vamos bien, para ver, corregir si algo está mal, y voy a insertar la función suma de esta columna. Y debe de ser el 57 que ya lo habíamos calculado, ¿se acuerdan? En la función contar ya habíamos calculado el 57 y es parte de los datos del ejercicio. Esa es la función frecuencia absoluta. Antes de continuar, voy a calcular la marca de clase. La marca de clase es el promedio de los límites. ¿Cómo calculamos un promedio? Empezamos con el igual, abro paréntesis, le doy clic al límite inferior, le sumo, clic al límite superior, cierro paréntesis y divido sobre 2. Ese es el promedio aritmético, es el que ustedes han trabajado toda la vida. Y voy a copiar esta operación para el resto de las clases y ella me está calculando el límite. El límite está representando a todos estos datos. Entre el 10 y el 19, en el centro se encuentra el 14.5. En lugar de decir, los tumores desde 10 hasta 19 son 5, voy a decir, los tumores aproximadamente de 14.5 onzas, encontré 5. De los tumores aproximadamente de 24 onzas, 24.5 onzas, encontramos 19. De los tumores de 34.5 onzas aproximadamente, encontramos 10. Así se utiliza la marca de clase y es necesaria porque la vamos a utilizar en nuestras gráficas. Ok, voy con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada me lee menor que, ¿ok? Para eso la vamos a utilizar, para leer menor que. ¿Cómo la vamos a realizar? Le voy a dar clic a la sumatoria, suma, y voy a pasar el primer valor igual. Nada más le di clic al 5. Otra vez agrego la suma de la primera y la segunda clase. Así para cada una de las clases. Suma de las 3 primeras clases. Suma las 4 primeras. Ay, me pasé. Ok. Suma las 5. Suma las 6. Y el último valor de las frecuencias acumuladas debe de ser n. Si vamos bien, debe de ser n, no puede ser más ni menos, ¿ok? Tiene que ser n. Entonces, verificamos que vamos bien sumando las frecuencias absolutas, que es 57, y el último valor de las frecuencias acumuladas, que es 57. A continuación, vamos a calcular frecuencias relativas. Para calcular las frecuencias relativas, vamos a dividir las frecuencias sobre n. Sobre n en porcentaje, ¿ok? Bueno, entonces,
vamos a hacer esa división. Clic en la frecuencia absoluta. Voy a dividir sobre clic en N. Y antes de copiar, voy a fijar el denominador. El denominador no quiero que cambie, porque si cambia va a valer 0 y dividir sobre 0 es un error. Entonces, no quiero que cambie. Inserto el signo de pesos para que siempre sea, en este caso, renglón 24, que siempre esté dividiendo sobre 57. Lo acepto y lo copio para el resto de los renglones. ¿Ok? Ya tengo la frecuencia relativa. Ahorita más al rato la voy a formatear a porcentaje. Voy a calcular la frecuencia relativa acumulada. Y como es acumulada, lee menor que. Voy a ponerle aquí. Menor que. Entonces, lo que estemos interpretando aquí, las cantidades que calculemos, van a ser iguales o menores que. ¿Cómo calculamos esto? De la misma manera que lo hicimos con la frecuencia acumulada, pero ahora voy a acumular la relativa. Entonces, empiezo con sigma, le doy suma y paso la primer cantidad igual, la primer frecuencia relativa. Otra vez suma y ahora voy a sumar las dos primeras frecuencias relativas. Otra vez suma las tres primeras. Otra vez suma las cuatro primeras. Así para cada uno de los renglones. Estoy utilizando sigma, ¿ok? Suma. El último valor de las frecuencias relativas acumuladas tiene que ser 1 o 100% si estamos en porcentaje. Y es correcto porque es 1. Si yo sumo todas estas frecuencias, voy a hacer la suma aquí, me debe de dar 1 o 100%. ¿Ok? La suma de todas las frecuencias relativas debe de ser 1. El último valor de la frecuencia relativa acumulada debe de ser 1. Entonces, ¿qué es lo que me dice la frecuencia relativa? Bueno, antes voy a formatear. Voy a tomar estas dos columnas y las voy a formatear en porcentaje y es correcto con 2 decimales. Así es como todos vamos a trabajar, ¿ok? Con 2 decimales y en porcentaje. Y esto me da el 100% y el 100%. ¿Qué me indica esta cantidad? Tengo 8.77 datos o tumores con 14.5 de peso. Tengo 33.33% de los tumores aproximadamente con 24.5 onzas. Tengo 17.54% de los tumores con 34.5 aproximadamente onzas. Y así para cada renglón, ¿ok? 22.81% de los tumores pesan 44.5 onzas. Y en la frecuencia relativa acumulada, voy a leer este 42, tengo 42.11% de los tumores pesan 24.5 onzas o menos. Ahí hay que agregarle o menos. ¿Por qué? Porque en el 42, acuérdate que están incluidos los de 14 y los de 24. Se sumaron las dos. Se sumó el 8% más el 33%, por eso me da 42. El 59.65% de los tumores pesan, me voy a la marca, 34.5 onzas o menos.
Están sumados las tres cantidades acá. Por eso es casi el 60%. ¿Duda, muchachos? Esa sería la distribución de frecuencias completa. No sé si tienen alguna duda. Yo le quiero preguntar si nos va a pasar este archivo a nosotros. Es que lo estoy publicando, pero no entiendo por qué a ustedes no les sale. O sea, la forma de hacerlo es publicarlo, se publica y se les pone el enlace en el notebook. ¿Se refiere al libro o al archivo como tal? El archivo como tal nos los puede poner en los archivos del canal del grupo, pero es que creo que hace la llamada por el chat, no lo hace por el grupo en sí. Oh. Ese creo que no nos está dando permiso para acceder a ellos, profe. Porque los videos de Es las que clases también. según yo, se inscriben todos en el grupo, ¿ok? Se inscriben todos en el grupo. Bueno, yo los inscribí en el grupo. Y entonces ahí es donde yo les estoy dando permiso de verlo. Pero se me hace extraño porque el otro grupo sí lo pudo ver. ¿Por qué el otro grupo sí y ustedes no? Porque lo Es puso raro. privado, está ¿Por qué? privado, está en privado. Este grupo. Pues los videos que subió, pues el video que subió la clase pasada. Qué raro. Maestra, ese video lo grabó con ese grupo. Sí. Es que solo les va Nosotros a no estamos aparecer a en ese ellos por la grupo, no podemos privacidad. verlo. ¿Cómo? A ellos solo les va a aparecer al grupo en el cual Ah, en el cual lo ya grabó te por la entendí. Ok. privacidad, Entonces ahora de ellos, pues. esta grabación sí les va a abrir ustedes. Bueno, Esta sí. entonces me Esta sí, espero, profe. ok, entonces me espero a que lo puedan ustedes revisar y que lo puedan reproducir y continúo la siguiente clase. Ok, sí puede ser eso, fíjate, que lo grabé con el otro grupo y les puse a ustedes la grabación, pero como que los otros sí están abriendo y ustedes no. Entonces ya Porque voy a ahí dejar de grabar. en el video decía que solo lo podía ver Alba y 38 personas más. Pero pues yo creo que era el otro grupo. Bueno, ok. Entonces